Buenas noches, profesor. No, todavía no ha entrado. Buenas noches, doctora Villanueva. Buenas noches. Ok. Ya. Esperemos un minutico a ver si llega alguien más. Ok, vale, doctor. Estamos atentos. Bueno, Buenas, ¿cómo ha estado? bien, sí, señor. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches, sí. Hola, doctor, buenas noches. Silvia, buenas noches, ¿cómo ha estado? Bien, sí, señor. ¿Por qué? Bueno, jóvenes, de nuevo muy buenas noches para todos, muy amables por su presencia. Buenas noches. Bien, buenas noches. Vamos a retomar el tema que habíamos esbozado en la clase anterior la semana pasada, el tema relacionado con los estados de excepción, en el cual alcanzamos en buena parte a darle desarrollo, a avanzar en su contenido, pero hilemos nuevamente algunas ideas como para dejarlo, digamos, suficientemente digerido desde el punto de vista intelectual o del conocimiento. Tuvimos ocasión de hablar de la naturaleza de los estados de excepción. Dijimos entonces que son unas figuras constitucionales, por supuesto, están previstas en la Constitución, con la finalidad de que cuando acontecen determinadas circunstancias que tienen un carácter excepcional y tienen igualmente unas características y unas precisiones muy dadas en la Carta Constitucional, decimos cuando se dan esas coyunturas o esas circunstancias, el ordenamiento prevé que el presidente de la República pueda convertirse en legislador dentro del Estado con el objeto de adoptar de manera inmediata las medidas que a su juicio considere prudentes o necesarias para contrarrestar ya las causas que dieron lugar a la perturbación o los efectos que se generaron como consecuencia del fenómeno perturbatorio. Trátese de guerra exterior, trátese de conmoción interior, trátese de un estado de emergencia, en las distintas modalidades que contempla el artículo 215 de la Constitución. Entonces decimos nuevamente, son circunstancias excepcionales. Cuando hablamos de excepcionales, estamos diciendo que no es lo normal. Por supuesto, ustedes lo saben ya suficientemente que en los estados de derecho, digamos en términos regulares, ordinarios, corrientes, normales, quien cumple la función legislativa dentro del Estado es el Congreso de la República, por lo menos en nuestro medio. Esa función está radicada constitucionalmente en cabeza del Congreso de la República, y en la generalidad de los estados de derecho la función legislativa está radicada
un órgano que tiene naturaleza, esencia de carácter legislativo. Puede que la denominación cambie, pero finalmente es Buenas noches. el poder legislativo en ejercicio. Buenas noches. Entonces, decimos, tienen esas, perdí un poco el hilo, tiene esa connotación los estados de excepción de convertir al presidente en legislador, asumiendo el papel del presidente que por principio en los estados de derecho decía le corresponde a el Congreso de la República, pero que lo prevé la Constitución, dejen de existir cuando acontecen unas circunstancias muy puntuales a las que se refieren los artículos que regulan en la Carta el régimen de los estados de excepción, circunstancias que tienen unas características, que sean unas circunstancias que se presenten de manera intempestiva, que sean unas circunstancias, por consiguiente, digamos, un tanto abruptas, sin estar previamente calculada, sin ser previsible, y que además sean circunstancias que con los instrumentos normales de derecho el Estado no puede atender, porque la magnitud, el impacto, el fenómeno perturbatorio del orden es tal que se hace necesario contar con otras herramientas de carácter jurídico y con otro tipo de recursos, a veces recursos de carácter económico, lo que hemos visto justamente en este estado de excepción que ha decretado el presidente de la República. En fin, contar con una serie de elementos o de instrumentos que le permitan atender la difícil circunstancia que se deriva de la perturbación del orden en cualquiera de las tres situaciones, decimos, que están previstas en la Constitución. Entonces, esa es, digamos, en esencia, la razón de ser de la figura, permitirle al presidente poder obrar con carácter inmediato a efecto de manejar la situación que se presenta. Ustedes saben que por virtud del artículo 189 de la Constitución, en su ordinal cuarto, si mal no estamos, al presidente de la República se le confía la guarda del orden público. Pues bien, las circunstancias que se presentan en los estados de excepción son circunstancias relacionadas con el orden público, pero en tanto son circunstancias extremas, excepcionales, pues se le faculta con un carácter excepcional para que atienda esa coyuntura o esas circunstancias. Entonces le corresponde al presidente valorar cuando se han presentado, cuando se dan cualquiera de las tres figuras que están contempladas. Valorar si el estado de guerra, si existe en realidad de verdad un estado de guerra, si existe la perturbación del orden público interno o si hay realmente una circunstancia que amerite la declaratoria de un estado de emergencia. Ese es un juicio que hace el presidente de la República. Desde luego es un juicio gubernativo, es un juicio que en esa medida contempla valoraciones, si se quiere, de carácter político, pero que de cualquier manera es una decisión, en tanto la materializa en un decreto por medio del cual declara el estado de excepción, cualquiera que él sea. Ese es un decreto que tiene control constitucional y que la Corte ha dicho con sobrada razón que debe examinar las razones que el presidente aduce para implantar el estado de excepción, porque si no lo hiciera, podría el presidente estar obrando más allá de sus facultades o de sus potestades, y desde luego el control de constitucionalidad supone que los hechos que el presidente esgrime o presenta como necesarios, o mejor, como perturbadores del orden público y por consiguiente necesaria la declaratoria del estado de perturbación, deben ser examinados jurídicamente para que se pueda concluir que la declaratoria del estado de excepción es constitucional. Por eso es que la Corte examina el contenido de esos decretos de declaratoria de un estado de excepción, así sea una declaratoria o una valoración exclusivamente de gobierno. Es el presidente quien determina realmente este hecho perturba el orden o no lo perturba. Esa es una valoración, es una inferencia a la que tiene que llegar, pues tras las deducciones y los análisis de carácter político que hace de una determinada situación. Bien, los decretos que regulan los estados de excepción, en primer lugar, tienen, dijimos en su oportunidad, particularizadas las circunstancias para cada una de estas tres situaciones.
un estado de guerra exterior, un estado de perturbación y unos estados de emergencia. Pero todos esos decretos tienen, digamos, dos caras. Una es que para todos rigen unos aspectos que son comunes a todos esos decretos. Es decir, independientemente de cuál sea el estado, todos los decretos deben someterse a unas exigencias, a unas condiciones que la normatividad constitucional le impone por igual a todos esos decretos. Y esas condiciones son en principio las que están contenidas en el artículo 214 de la Constitución Nacional, que ustedes pueden leer, consultar aquí con carácter inmediato, y ahí encontrarán cómo el título de la disposición enseña los estados de excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones. Y por supuesto rigen para todos los estados de excepción las características, observaciones que señala el artículo 214. Por ejemplo, los decretos legislativos llevarán la firma del presidente de la República y todos sus ministros. Esa es una condición formal sine qua non de todos los decretos de los estados de excepción. Tanto de los decretos por medio del cual se declara el estado de excepción, como de todos los decretos que con fundamento en ese estado de excepción dicta el presidente de la República para poder regular el factor que provoca la perturbación del orden público. Todos los decretos legislativos, se llaman estos decretos de los estados de excepción, tienen la firma del presidente y de todos los ministros. La segunda condición, pudiésemos decir, es la condición de conexidad que los decretos deben tener, lo que yo llamo un tanto una especie de relación, de vínculo umbilical entre la norma que declara el estado de excepción y las normas, decretos o disposiciones que se dictan con fundamento en ese estado de excepción. Y entonces, por supuesto, se determina claramente que debe haber una conexión entre lo que prevé el decreto que desarrolla el estado de excepción y las causas que se adujeron cuando en el decreto primero se declaró el estado de excepción. Es que hay un decreto, de pronto para hacer claridad, así comienza la declaratoria de un estado de excepción, por medio del cual el presidente, tras analizar un conjunto de hechos, concluye, decreta, artículo primero, implántese el estado de excepción tal. Conclusión de toda una valoración que por supuesto debe contener como motivación el decreto en el que se decreta o se declara el estado de excepción. Y entonces ahí dice el presidente porque hubo 50.000 bombas, porque hubo 30.000 manifestaciones, porque hubo 80.000 pedreas, porque hay 200.000 muertos, por todas las razones que quiera aducir, declara la perturbación del orden público interno. Y cuando comienza a legislar, lo que hace es dictar decretos para contener las circunstancias o referidos a las circunstancias que motivaron o que ocasionaron la declaratoria del estado de excepción. Por eso decimos debe haber una conexidad entre las normas que desarrollan el estado de excepción y las razones que se invocaron en el decreto inicial o primero por el cual se implantó ese estado de excepción. Entonces debe operar como una condición sustancial esa conexidad. Ahora, me retrotraigo un instante. Cada estado, bueno, ya lo había advertido, cada estado tiene unas causas específicas que permiten la declaratoria. Por ejemplo, en el artículo 212 está contemplada la declaratoria de guerra exterior como un estado de excepción. Cuando se opera entonces, ¿en qué momento hay lugar a que el presidente decrete el estado de excepción de guerra exterior? Al tenor del artículo 212, esas son las circunstancias fácticas. Si uno preguntara en una evaluación cuáles son las circunstancias fácticas por las cuales se puede decretar el estado de guerra o el estado de perturbación del orden público interno o el estado de emergencia, pues ¿a qué nos estamos refiriendo? A los hechos que permiten o dan lugar a que el presidente pueda declarar el estado de excepción. Y en el evento del artículo 212, pues serían, en primer término, cuando Colombia le declara la guerra a otro estado.
En segundo término, cuando otro Estado le declara la guerra a Colombia, por supuesto. En tercer término, cuando acontezca un ataque contra la integridad del territorio que amerite una reacción inmediata con sentido defensivo y se haga por consiguiente necesario repeler la agresión. Si ustedes miran igualmente el artículo 213 de la Constitución, pues ahí nos está diciendo, en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inmediata contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de la policía, el presidente podrá declarar el estado de excepción. Entonces, el sumum fáctico, valga decir, los hechos que dan lugar a la perturbación, a la declaratoria de perturbación del orden público interno, son esos hechos que atenten contra la estabilidad institucional, una insurrección general, pues. Aparecieron movimientos alzados en arma en todas las ciudades del país. Por supuesto que atente contra la seguridad del Estado o que atente contra la convivencia ciudadana. Podrá vivirse tranquilamente, normalmente, en estado de paz en un país en donde todos los días, a toda hora, se producen enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos, cualquiera que sea la razón del enfrentamiento, que por la mañana, tarde y noche estemos permanentemente en conflictos. Podrá vivirse en paz en un país o en tranquilidad o en un estado de normalidad. Imaginémonos que en todas las ciudades, bueno, por lo menos donde hay transportes masivos, sean objetos de quemas, de destrucción de las vías, de daños en todos los elementos o implementos que comprendan el sistema. Es decir, cualquiera que sean los hechos, pues obviamente, los analiza el presidente, ahí donde decimos que juega una valoración de tipo político. Esos hechos realmente atentan contra la estabilidad institucional, atentan contra la seguridad del Estado, atentan contra la convivencia ciudadana. ¿Será que esos hechos los puedo manejar con los recursos jurídicos con que ordinaria o normalmente cuento? ¿O necesito de unos recursos jurídicos, digamos, extra que no tengo a la mano en cuanto no están consagrados y por consiguiente debo legislar para tener más armas jurídicas que me permitan enfrentar ese difícil momento? Y finalmente los hechos del artículo 215, que son un tanto de carácter residual, ¿no? Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública. Esos son los hechos, ese es el sumum fáctico, que da lugar a que se decrete un estado de excepción, hechos que, insisto, debe valorar el presidente de la República. Digamos que una segunda exigencia es que la declaratoria de todos esos estados de excepción tiene un requisito formal. Está prevista en el artículo 214, que es que tanto el decreto que impone la declaratoria del estado como los que desarrollan el estado de excepción deben ser todos firmados por el presidente de la República y la totalidad de los ministros que con él integran el concepto de gobierno. Recuerden, mis queridos jóvenes, que dijimos al comienzo del estudio de este título, hay tres clases o tres conceptos de gobierno. El concepto de gobierno nacional en sentido genérico, el concepto de gobierno nacional en sentido particular o exclusivo, y el concepto de gobierno que se debe constituir para los estados de excepción. Pues, ¿cómo se constituye? Para los estados de excepción, con la firma de todos los decretos legislativos por parte del presidente de la República y de todos sus ministros. Bueno, en el caso del estado de guerra, se requiere antes de la imposición o declaración del estado el agotar un requisito previo, ¿no? Que es cuando Colombia va a declarar la guerra, ¿no? Que es obtener del Senado de la República el pleno consentimiento, la aquiescencia, digamos, de poder declarar la guerra. Si el Senado no lo autoriza, pues el presidente no podría declarar ese estado de excepción y por consiguiente, pues no tiene los instrumentos jurídicos en la eventualidad en que la guerra opere. Desde luego, para repeler la agresión sí está perfectamente facultado para actuar con carácter inmediato sin necesidad de tener que esperar el consentimiento del Congreso, del Senado de la República. Es el Senado de la República, al tenor del artículo
173, me parece, numeral quinto, que habla de la aquiescencia del Senado para conferirle al presidente de la República la autorización en orden a declararle la guerra a otro Estado. Un cuarto aspecto, y bueno, y en los demás eventos no hay que agotar ningún requisito previo. Por alguna época, eso ya no rige, simplemente lo menciono, como un antecedente histórico, como un hecho que fue, pero hoy en día no opera. Por alguna época, para declarar lo que llamábamos el estado de sitio o el estado de emergencia económica, se exigía bajo la vieja Constitución del 86, hoy ya inexistente, que se le pidiera al Consejo de Estado un concepto previo sobre la conveniencia de declarar el estado que el presidente fuera a invocar. Pero era un concepto que no obligaba. En cambio, aquí sí el concepto del Senado obliga. En esa oportunidad o en ese entonces se exigía que se consultara al Consejo de Estado, pero era un Consejo de Estado, podía decir sí, podía decir no, el presidente bien podía acoger la opinión, el concepto que el Consejo de Estado diera, acogerlo o no acogerlo. Y actuaba de todas maneras con carácter autónomo. En la Constitución del 91 se abolió ese requisito que realmente se estimaba un tanto inocuo y se determinó que para el estado de perturbación de orden público interno y para los estados de emergencia no se precisa que el presidente agote alguna consulta, como sí se exige para el caso de la guerra exterior. Un aspecto que hay que tener en cuenta en relación con los estados de excepción es qué facultades adquiere el presidente cuando declara un estado de excepción. Y aquí vuelvo al hecho matriz, pues adquiere las facultades que sean necesarias para controlar, digamos, para enfrentar en primer lugar las causas que dieron lugar a la declaratoria. Aterricemos en la pandemia. ¿Qué hace el presidente de la República? Dicta medidas para evitar que la pandemia se siga extendiendo, para evitar que las personas se contaminen, para frenar los efectos o el avance de la pandemia. Pero al mismo tiempo legisla, toma medidas tendientes a manejar los efectos perturbatorios que ha generado la pandemia, que son de variada índole, de carácter económico, de carácter social. Entonces, legisla sobre esos hechos, todos conectados umbilicalmente con las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia. En esta ocasión, si se tratara de un estado de perturbación del 213, pues lo mismo, y si se tratara del 212, de igual manera, todos los decretos que desarrolla el presidente de la República deben esas facultades deben estar referidas necesariamente a esos factores, a los factores que provocaron la declaratoria del estado de perturbación. Y entonces el presidente puede legislar, sí, puede legislar, pero solamente puede tomar las medidas necesarias, insistimos en eso, por favor, porque ese es, como es un estado excepcional, lo excepcional es perfectamente reglado. Todo lo que sea excepcional en términos jurídicos y en general, todas las excepciones son puntuales, son restrictivas. Las excepciones no pueden ir más allá de lo que literal y expresamente dice el texto de la excepción, porque son excepciones. ¿Qué es la excepción? La salvedad a lo que es la regla normal, ordinaria, general o corriente. ¿Sí? Es el estar un tanto por fuera de lo que la disposición general prevé. ¿Qué es lo que prevé la disposición general? Lo recuerdo nuevamente, que el legislador sea el Congreso. Aquí habilita la Constitución al presidente y por eso le dice, usted va a legislar, presidente, pero tiene que hacerlo de una manera restringida. Y aquí lo restringo únicamente a que tome medidas con carácter legal solamente para los efectos relacionados con las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de perturbación. Entonces son facultades restringidas en ese sentido. Y naturalmente todas encaminadas a recuperar la normalidad de la sociedad. ¿Qué es lo que hace el presidente en esta pandemia? Por fortuna, bueno, fortuna es una manera de decir coincidencialmente mejor, nos toca desarrollar este tema sobre el marco de un estado de excepción y eso nos permite de pronto una mejor comprensión de la figura. ¿Qué es lo que hace el presidente todos los días o mientras dura el estado de emergencia? Legislar,
dictar disposiciones tendientes a restablecer la normalidad del orden que ha sido perturbado. Lo que estamos viendo desde ayer, por ejemplo, es un ejemplo patético de esa situación. Cómo la sociedad puede reactivarse y reglamentan, ¿no? Pueden salir determinados sectores de la producción, deben trabajar en tales condiciones, no pueden salir todavía. Es decir, trata de disponer mediante decretos legislativos todas las medidas necesarias para que la sociedad pueda recobrar la normalidad en relación con un hecho que la ha perturbado profundamente. Entonces, esas son las facultades que quiere el presidente de la República, facultades de carácter legislativo para contrarrestar las causas que dieron lugar a la crisis y para procurar que los efectos perturbatorios cesen y la sociedad pueda regresar cuanto antes a un estado de normalidad. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es cómo se llaman los decretos que dicta el presidente de la República cuando hace uso de los estados de excepción. Se denominan técnicamente, grábense esto bien, decretos legislativos. Cuando decimos que son decretos legislativos, estamos aludiendo únicamente a los decretos que dicta con fundamento en los estados de excepción. En cualquiera de los 3 estados de excepción, esos decretos se denominan, se bautizaron por el constituyente como decretos legislativos. Y cuando decimos que son decretos legislativos, ¿qué estamos diciendo? Pues que son decretos que tienen fuerza de ley. ¿Y qué alcance tiene la expresión fuerza de ley? Pues que son normas como si fuesen leyes expedidas por el Congreso de la República. Esto es, que si las colocamos en la pirámide de Kelsen, pues las tenemos que poner en la misma grada o peldaño en que están las leyes que expide el Congreso de la República, porque tienen el mismo alcance. Materialmente son leyes, tienen la fuerza, la denominación lo dice con carácter suficiente, no creo que no hay que ser muy explícito para entender cuál es el alcance, el contenido material de los decretos legislativos. Son leyes, por supuesto. ¿Sí? Entonces, se destaca y se recuerda, su denominación es decretos legislativos. Porque hay otro decreto, los vamos a ver a renglón seguido porque esta noche alcanzamos a abordar el tema, cuando hablamos de los distintos tipos de decretos que dicta el presidente de la República. Hay otros decretos que también son, tienen fuerza de ley, pero no se llaman decretos legislativos, tienen otras denominaciones, pero también son como si fuesen leyes. Ya nos ocuparemos de ello. Bueno, el 214 de la Constitución, decía hace un instante, señala un conjunto de formalidades, la firma del presidente y de todos sus ministros, que deben referirse a asuntos o materias que tengan relación con las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de perturbación. ¿Cómo funciona el Congreso de la República y cómo funciona el Poder Judicial en cualquiera de los 3 eventos de los estados de excepción? Funcionan el Congreso de la República y el Poder Judicial funcionan normalmente. La declaratoria de un estado de excepción, cualquiera que él sea, no impide y no puede el presidente pretender impedir, con fundamento en las potestades legislativas que adquiere, no puede pretender impedir el funcionamiento normal de estos órganos del poder público. Entonces no puede el presidente dictar medidas para impedir que el Congreso sesione o funcione. No puede el presidente de la República disponer actos tendientes a impedir que el cuerpo judicial, que la rama judicial del poder público, cumpla con las actividades que al tenor de la Constitución y la ley le corresponden. Todo lo contrario, lo que garantiza la Constitución es que estas ramas o estos cuerpos u órganos de poder funcionen normalmente durante los estados de excepción. Entre otras cosas porque el Congreso tiene misión de control político de carácter especial sobre las disposiciones que dicta el Congreso de la República. Perdón, que dicta el presidente de la República. Dispone la carta que del Congreso debe reunirse, si no se hallara en sesiones ordinarias dentro de los 10 días siguientes, para proceder al examen y ejercer la función de control político, que es fundamental en un estado de excepción. Lo que pasa es que este Congreso ya llevamos un mes
se ha hecho, como decimos acá en Santander, morrongos para ejercer el control político, pero el Congreso debe proceder a ejercer control político sobre los actos que dicta el gobierno, porque es una manera de equilibrar las cargas. ¿En qué sentido? El presidente se vuelve legislador, se crece todavía más de lo que normalmente es. ¿Sí? Y entonces lo que dice la Constitución es, para controlar todo ese poder legislativo que ahora adquiere el presidente, usted Congreso, hágale control político. Y usted Cuerpo Judicial, particularmente Corte Constitucional, hágale el control constitucional a los decretos o a las disposiciones que el presidente dicta con fundamento en esos estados de excepciones. ¿Qué obligaciones surgen al presidente en relación con el Congreso y en relación con la Corte Constitucional? En primer lugar, en relación con el Congreso, cosa que no ha hecho todavía, creo que no lo ha hecho hasta ayer, que yo tenga conocimiento, y no lo ha hecho porque justamente oí algunos reclamos en ese sentido, debe informarle de manera por demás motivada y periódicamente sobre la manera como el presidente va desarrollando sus atribuciones legislativas durante el estado de excepción. Y debe informarle al Congreso para que el Congreso, con fundamento en ello, pueda ejercer su función de control político y pueda revisar, como legislador primario que es, qué es lo que el gobierno ha dispuesto en materia legislativa. Y para que, en función del control político que le corresponde por naturaleza al Congreso, pueda vigilar la evolución de los acontecimientos, pueda, digamos, medir políticamente en ejercicio de su función de control cómo es que el gobierno está manejando el estado de excepción. A título de ejemplo, podría hoy el Congreso reunirse y decir, con fundamento en esta función de control político especial que le toca o le corresponde durante los estados de excepción, ¿es o no es acertado, señor presidente de la República, que usted haya permitido reapertura gradual de ciertos procesos y con ello la salida de la gente a la calle? ¿Es prudente? ¿Es acertado? ¿Es atinado? ¿Corresponde a la correcta utilización de sus potestades o de sus facultades? ¿No será que se van a crear unas circunstancias, presidente, que van a incrementar la contaminación, que van a generar, digamos, el aumento de los casos de contagio, que por consiguiente se van a enfermar mayor número de personas, que desde luego se incrementa el riesgo de muerte de las personas? ¿No será que eso va a ocurrir, señor presidente? ¿Le puede alguien preguntar en ejercicio de la función de control político? ¿Y por qué no en el debate demostrarle que está equivocado y que lo cierto es que hubiese podido? Estoy opinando sin decir que el presidente esté en lo correcto o en lo incorrecto, no, estoy asumiendo la posición que perfectamente podría asumir un congresista, es decir, dando un ejemplo de cómo se puede ejercer control político sobre los actos que el presidente dicta. Entonces podría armarle un debate sobre ese particular, porque ese es el control político, justamente, ese es el control político. Lo mismo en los demás estados de excepción. ¿Está manejando bien la guerra, presidente? Sí, realmente han sido efectivas todas las medidas que usted ha dictado, presidente, para conjurar los efectos de la perturbación del orden público. Es cierto, señor presidente, que hemos gastado cualquier cantidad de billones de pesos en estos días de cuarentena con el argumento de solventar las necesidades de las gentes de menos recursos, de los sectores menos favorecidos de la sociedad que se vieron impedidos para salir a su diario y necesario rebusque. Es cierto que toda esa plata se dio, señor presidente. Es cierto que era suficiente. Es decir, armar un debate. No estoy diciendo que tenga o no tenga la razón, simplemente esbozando argumentos para que el Congreso pueda cumplir su función de control político. Ahora, en relación con la Corte Constitucional, el gobierno, cuya cabeza es el presidente, está en la obligación constitucional de remitir a la Corte dentro de las 24 horas siguientes a aquellas en que se haya dictado un decreto legislativo, el texto del mismo, para que la Corte de manera inmediata, dentro del procedimiento un tanto especial que las normas de procedimiento ante la Corte determinan, abreviación de términos, digamos, procesos mucho más rápidos,
porque de lo que se trata es de que la Corte se pronuncie cuando el estado de perturbación o el estado de excepción está rigiendo, porque después ya para qué. Entonces, por eso se reducen los términos para que la Corte pueda actuar casi, digamos que con carácter inmediato en ese control de constitucionalidad. Digo, en relación con la Corte, al presidente se le crea o al gobierno la obligación de remitir dentro de las 24 horas siguientes copia de los decretos que vaya expidiendo, para que la Corte inmediatamente inicie el juicio de constitucionalidad, es decir, la Corte examine si todas esas medidas se ajustan o no a la Constitución. Y es un control de carácter automático que se impone porque se trata de vigilar el ejercicio de facultades excepcionales de carácter legislativo que el presidente se ha autohabilitado. Entonces es importante esa función de control constitucional. Ahora, es una función que tiene también connotación de oficiosa porque las normas dicen, ustedes ya las han leído suficientemente, que si dentro de las 24 horas siguientes el gobierno no hubiere enviado el decreto a la Corte puede de oficio iniciar el proceso de control constitucional. Para lo cual le mandará una carta al presidente diciéndole sírvase de enviarme con carácter inmediato, ya, en el término de la distancia, como se dice en el argot judicial, copia del decreto. O bien puede la Corte, con fundamento en el decreto que se publicó en el diario oficial o que se publicó en el periódico del que dio noticia a un medio periodístico, ¿sí? Con fundamento en cualquier elemento probatorio sumario, iniciar el proceso de constitucionalidad. Claro, de eso se trata. Imaginémonos un gobierno, no, pues estos gobiernos todavía tienen alguna, digamos, dimensión democrática y son respetuosos del Estado de Derecho, por lo menos formalmente. No se va a negar el presidente a enviarle a la Corte dentro del término que dice la Constitución los decretos para su respectivo control. Pero imaginémonos, en gracia de discusión, un presidente de otras dimensiones, un gobierno de otras características, pues de tipo dictatoriales, como estos que a veces vemos por aquí en los países latinoamericanos, donde solo son ellos y ellos, única y exclusivamente, que le diera por no enviar el decreto. No, a mí me importa, como dice el presidente de San Salvador, me importa un pito la Corte. Entonces, pues frente a una actitud un tanto dictatorial, despótica, tiránica de ese orden, pues por eso es que se prevé que la Corte pueda actuar con carácter oficioso para poderle poner control a ese tipo de excesos o abusos en que pueda incurrir el gobierno en ejercicio de las facultades que le otorgan los estados de excepción. Bueno, ¿qué efectos tienen las disposiciones de carácter legislativo que dicta el presidente en los estados de excepción? Y aquí sí hay que distinguir, digamos, dos clases de efectos. Durante la guerra exterior, que, valga decirlo, no tiene término porque lo habíamos anotado en la clase pasada, pues uno no sabe cuánto va a durar la guerra exterior. Uno no sabe cuánto va a durar la guerra en la que se ha enfrascado porque esa decisión no depende exclusivamente de una de las partes. Finalmente las guerras terminan por un acuerdo o porque la una venció a la otra y la sometió, se acabó, lo aniquiló, lo noqueó, como decimos en boxeo, ya no hay más pelea, o porque finalmente llegaron a un acuerdo, decidieron dar por terminado el conflicto, sentarse a la mesa, negociar, firmar los tratados de paz, los acuerdos, en fin, lo que sea pertinente, pero eso no tiene en medida de temporalidad un número exacto, puede durar una semana, como la guerra de los 6 días de hace tantos años en el Medio Oriente, o como la guerra de los 30 años en Europa, o la guerra del Peloponeso que duró lo mismo, o la guerra de los 1000 días en Colombia. Es decir, eso son las guerras mundiales que duraron 5 o 6 años, eso no se puede determinar. Por eso no prevé la Constitución un término de vigencia del estado de guerra exterior. Simplemente dice durará mientras dure el conflicto. ¿Cuánto dura? Ese es un hecho incierto. Por eso, insisto, no le puso término exacto de duración a ese estado de guerra exterior. Y en los otros dos estados, sí, el constituyente se ocupó de fijarle términos puntuales. Los estados de perturbación puede el presidente decretarlo hasta por 90 días, prorrogarlo por otros 90 días y volver a una segunda prórroga hasta por otros 90 días, pero en esta segunda última prórroga
tiene que tener consentimiento del Senado de la República. Los estados de emergencia, como el que estamos, se pueden decretar por 30 días, prorrogables por otros 30 y prorrogables hasta por otros 30 días. Es decir, no puede exceder de 90 días al año la declaratoria de los estados de emergencia. Tiene que lograr el gobierno durante estos términos la normalización, porque se le agotan las facultades al vencerse los términos máximos que la Constitución determina para los estados de emergencia. Y por supuesto, cuando se dicta el decreto por el cual se declara el estado de perturbación del 2.13 o el estado de conmoción del 2.15, debe decir exactamente el decreto por cuánto término es que va a declarar el estado. Pues lo que se estila es por el término máximo que da la Constitución. Decretas el estado de emergencia hasta por 30 días. A los 30 días, si la situación todavía obliga a un manejo excepcional, pues el presidente lo puede prorrogar hasta por otros 30 días y así sucesivamente en los términos en que ya lo hemos advertido. Pero ¿qué efectos tienen las medidas que se adopten durante los estados de excepción? Durante la guerra exterior y durante el estado de perturbación del orden interno, los efectos de los decretos legislativos, que son leyes, van hasta suspender las leyes que expresamente se determine en el decreto legislativo o que resulten incompatibles con las que el gobierno expide con fundamento en los estados de excepción. El presidente dicta un decreto y resulta que un decreto legislativo, resulta que hay una ley que se ocupa de la misma materia, pero por supuesto con un contenido distinto, que es lo que hace la norma legislativa, suspende la vigencia de la otra. A título de ejemplo, podría mañana el presidente dictar un decreto por medio del cual hablemos de un estado de guerra o de un estado de perturbación, porque el ejemplo se podría acomodar más a ello, por medio del cual aumenta las penas del delito de homicidio, por ejemplo, de 60, creo que es la máxima, a 100 años, por decir algo. ¿Sí? ¿Qué pasaría con ese decreto legislativo? Suspende la norma del Código Penal y rige mientras el estado de excepción tenga vigencia. Cuando se acaban los estados de excepción, las normas de la guerra exterior y de la perturbación interna dejan de existir porque sus efectos están condicionados en el tiempo a la vigencia de las medidas del estado de excepción. No van más allá. Terminó el estado de excepción, cesaron los efectos de las normas referidas, ojo, referidas a los estados de guerra y referidas a los estados de conmoción interior. Sus efectos son temporales. Hago también una precisión. El presidente pudo haber decretado cualquiera de los estados por un término. 90 días, por ejemplo, el estado de perturbación. O 30 días el estado de emergencia. Pero resulta que la decretó por 90 días el estado de perturbación del 2.13 y a los 20 días ya pasó el bochinche, se acabó la perturbación del orden público. ¿Qué significa? Que en tanto desaparece el hecho perturbador, está en la obligación de levantar el estado de excepción. Porque la Constitución no justifica, valga decir, no tolera constitucionalmente que no existiendo causas que den lugar a la perturbación, el estado subsista. Si se normalizó la situación, debe volver el estado al régimen constitucional normal y no al régimen excepcional. Entonces, en eso es importante tener en cuenta que los estados que tienen carácter temporal se agotan cuando se agotan sus términos o se agotan si antes de que el término termine o culmine desaparece el hecho que dio lugar a la perturbación del orden. Imaginémonos que mañana dijera la Organización Mundial de la Salud y efectivamente fuera evidente, se murió el virus, desapareció el virus, ya no vuelve a salir y ya no hay enfermos y ya no se va a morir nadie. ¿Se justificaría mantener el estado? No. ¿Se justificaría seguir diciendo no puede la gente seguir a la calle? No, porque desapareció la causa que dio lugar a la perturbación. Podría decir el presidente, bueno, pero yo ya como lo decreté por tantos días, voy a seguir a esperar que se agote. No, señor. Está en la obligación, eso no es potestativo, es obligatorio, que si los hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción desaparecen, debe cesar igualmente
la declaratoria del estado de excepción. Entonces, eso debe tenerlo claro. Entonces decimos, en relación con los estados de guerra y con los estados de perturbación del orden público interno 212 y 213, las medidas son temporales. Están condicionadas en el tiempo a la vigencia de los estados de excepción. ¿Y qué efecto tienen? Suspenden las leyes que les sean incompatibles. Si es que hay una disposición que resulta incompatible. Si no hay incompatibilidad porque no existe ninguna norma, pues esa subsistirá mientras el estado de excepción existe. Se acabó, desapareció el efecto de la norma. Pero en la eventualidad de los estados de emergencia, el tratamiento es diferente. El tratamiento es distinto. Porque en los estados de emergencia, el artículo 215 prevé figura un tanto distinta. ¿Qué nos dice el artículo 215 de la Constitución? Bien. ¿Podrá el presidente declarar hasta por 30 días? Bueno, mediante tal declaración que deberá ser motivada, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a ta. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, ya lo vimos, y podrán, aquí hay que distinguir dos cosas. Primero, podrán en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Entonces, si en el uso de las facultades de los estados de emergencia o del estado de emergencia, cualquiera que sea la modalidad de estado de emergencia que el presidente declare, se crearen nuevos tributos. Mañana podría decir el presidente, es imposible para las finanzas públicas mantener el estado de excepción, se acabaron los recursos, necesito crear un impuesto. Necesito crear un impuesto para poder manejar esta situación porque se me acabó la plata. Dicta la norma por la cual crea el impuesto. Si se trata de normas por medio de las cuales se establecen impuestos, esas normas tributarias sí son transitorias. ¿Hasta cuándo van? Hasta cuando se agote la siguiente vigencia fiscal. Es decir, si hoy decretara, con fundamento en el estado de emergencia actual, una medida de carácter tributario, esa medida regiría hasta el año entrante cuando se acabe la vigencia fiscal, es decir, hasta el 31 de diciembre del año 2021. Ahí se acabaría la norma relativa a impuestos. Porque las normas no relativas a impuestos que se declaren en los estados de emergencia quedan vigentes, tienen carácter permanente, salvo que el Congreso las derogue o las modifique. Pero si el Congreso, excúsenme el término, no les mete la mano, esas normas siguen rigiendo indefinidamente. Entonces hay una diferencia entre los efectos de las normas de los estados de excepción según se trate de uno o de otro estado de excepción. Entonces eso es perfectamente claro. ¿Qué otro aspecto valdría la pena tomar o destacar? Pues en relación con los estados de excepción, ya hemos dicho que tienen un límite temporal, que están pues condicionados a los términos o que la Constitución expresamente indica para cada uno de estos estados de excepción. Ya hemos hablado del tipo de control, tanto político como constitucional, que se impone a la luz de lo que se prevé allí. Hemos dicho que el Congreso puede modificar los decretos legislativos en ejercicio de su competencia legislativa. ¿En qué momento puede modificar el Congreso? En cualquier momento. En cualquier momento el Congreso no deja de funcionar, ya lo advertimos. No se puede pretender que cesan o se suspenden las funciones legislativas del Congreso. No, el Congreso mañana podría legislar sobre temas que está dictando en este momento el presidente de la República. Y lo puede hacer después. En relación con la emergencia económica, por ejemplo, dijimos, las medidas que se dicten en el estado de excepción de emergencia tienen carácter permanente, pero el Congreso las puede modificar en cualquier tiempo. Ahora, las de impuestos, cuando se agote en los términos en que ya indicaba, al año siguiente de la vigencia fiscal, el Congreso podría declarar ese impuesto permanente. Es lo que nos pasó con el 4 por mil, que se creó con un carácter transitorio y cuando se agotó el efecto de la medida, ¿qué dijo el Congreso? Vuélvese permanente. Y volvió lo que era transitorio, lo volvió permanente, un tributo que ustedes conocen, el 4 por mil.
Para efectos de poder modificar o derogar los decretos legislativos por parte del Congreso, modificar o derogar, ¿conserva la competencia legislativa del Congreso? Sí, insisto, porque el estado de excepción no supone que el Congreso deje de funcionar. Lo que pasa es que para efectos de tomar decisiones en relación con esos decretos exige una mayoría calificada, los 2/3 de los miembros de una y otra cámara. Ahí no opera la mayoría simple ni la mayoría absoluta, los 2/3, casi un consenso, pues, ¿sí? Casi un consenso. Entonces no es fácil que el Congreso pueda modificar por la variedad política que tiene el Congreso. No es fácil que pueda modificar a veces ese tipo de decretos porque no alcanza a sumar el número, el quórum en términos de mayoría, ¿sí? La mayoría que se exige para efectos de modificar esos decretos de carácter legislativo. Ahora, los decretos legislativos y todas estas advertencias que estoy repasando están contenidas en los artículos respectivos de los estados de excepción. Pero destaco, hay temas que los decretos legislativos no pueden afectar. No pueden suspender los derechos humanos, no pueden suspender ni con carácter, digamos, absoluto las libertades fundamentales. Pueden reglamentarlas, pueden limitarlas, sí. De hecho, no se nos permite salir a la calle o se nos permite con un carácter restringido, bajo unas condiciones muy precisas, porque la circunstancia amerita que se tenga que manejar así. Pero no puede pretender, por ejemplo, establecer la pena de muerte, ¿sí? El que salga a la calle, el que no cumpla la cuarentena, lo fusilan en la vía pública, porque no se permite, ¿sí?, vulnerar las disposiciones relacionadas con los derechos humanos, ni con el derecho internacional humanitario, ni con las libertades fundamentales, en general, con todo el capítulo de derechos que está contenido en el orden interno y desde luego en el orden internacional, porque por virtud del bloque de constitucionalidad que ustedes conocen por su curso de constitucional anterior, forman parte del ordenamiento constitucional colombiano. Por manera que pudiésemos decir que estas son, en términos muy rápidos y generales, las características de los distintos estados de excepción, en buena parte regidos por una serie de exigencias o de observaciones, como dice el artículo 214, que le son comunes a todas, y en aquellos aspectos que son diferentes, pues hemos tratado de matizar o de presentar cuáles serían los hechos más dominantes, más característicos de esos estados de excepción. Bueno, hay un tema que la Constitución, por supuesto, trae también en este capítulo, que es la responsabilidad del presidente y de los ministros cuando declaran los estados de excepción. Por supuesto, si se extralimitan el ejercicio de sus funciones, son responsables políticamente, y si la responsabilidad fuera de carácter penal, pues por supuesto, cualquier abuso en ese orden de ideas, supongamos nuevamente que dijeran mañana al que salga a la calle, mátenlo, como ocurre en algunos países, ¿sí? Presidentes que han dicho, está por encima de la sociedad y todo aquel que desobedezca hay que fusilarlo. Por supuesto, es una barbaridad desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces, pero supongamos que se dijera eso, pues eso finalmente configura un abuso, como probablemente le puede ocurrir a esos gobernantes. Claro que allá no hay estados de derecho. Y le generaría una responsabilidad, no solamente política, sino de carácter penal para quienes hubiesen patrocinado ese tipo de medidas. Del control constitucional ya hablamos, lo ejerce la Corte en los términos en que el Estatuto de Procedimiento Constitucional lo consagra. Hay un código, un decreto que más o menos hace las veces de Código de Procedimiento Constitucional, en donde están diseñados o contenidos todas las fases de los procesos que se cumplen ante la Corte Constitucional, y ahí se determina expresamente que estos términos se reducen, y con fundamento en una norma constitucional, se reducen hasta en una tercera parte, para que se pueda producir un pronunciamiento de la Corte efectivo en términos de tiempo, porque después de que la medida ha pasado, pasaron los estados de excepción, pues carecería de sentido casi que práctico el pronunciamiento de inexequibilidad de una disposición si ya no tiene sentido, ya todo estaría en ese orden consumado. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta en relación con los estados de excepción?
¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguien en particular tiene reflexiones sobre el tema? No, No, doctor. doctor, todo muy claro, doctor. Bien. No, señor. Claro, sí. Por curiosidad, bueno, curiosidad y en orden a que la experiencia o la práctica les dé mayores elementos de conocimiento y de juicio, hagan el ejercicio, cojan uno de todos estos decretos que el presidente de la República ha dictado en ejercicio de las facultades excepcionales que le confiere el artículo 215 y repasen a la luz de la Constitución si se ajustan o no a todas estas exigencias o previsiones. Estén atentos, jóvenes, estén atentos a las sentencias que la Corte está próxima a dar sobre la constitucionalidad. Ya hubo concepto del procurador, pidió que se declarara constitucional el estado de emergencia y vamos a ver qué dice la sentencia de la Corte. Puede que decrete la constitucionalidad del estado de excepción. Pensaría uno en principio que la razón, que hay razones suficientes, que realmente es un hecho inesperado, un hecho excepcional que nos transformó, nos provocó de la noche a la mañana un cambio total en la vida y con unas repercusiones a largo tiempo, ¿no? Y generadora de una serie. Doctor, Sí, sí, yo tengo una inquietud. sí, no lo oigo muy bien. A las personas, si eso tiempo no cae, no me conecto. No. ¿Aló? Sí, lo oigo. ¿Sí me escucha bien ya? Sí, sí, ahora sí lo oigo mejor. Bueno, doctor, en el caso del presidente, bueno, listo, estamos con lo de la pandemia, lo de la cuarentena y bueno, la prioridad es ayudar a la general. Y se compró ahí, ya estaba eso firmado, ya está. Él puede hacerlo normal. No le entendí la última parte. ¿Puede qué, perdón? De que si él podía, o sea, tenía la potestad normal de comprar, de invertir también en lo de las camionetas, que compró, creo que fueron unas 23 camionetas para la seguridad. ¿Él puede normal también No, invertir esa claro. plata ahí o había otras No, por prioridades supuesto. mejores? Sí, no, ya le entiendo. En principio de eso se trata, de que el presidente pueda tomar medidas que le permitan manejar la situación. Por eso entonces toma medidas, vamos a comprar lo siguiente, no hay necesidad de hacer contratación, licitaciones, vamos a comprar directamente. Se tiene que actuar con carácter inmediato y por eso dicta disposiciones para poder obrar cuanto antes a efecto de conjurar los factores provocadores de la crisis o las consecuencias que ella genera. En principio estaría facultado para tomar ese tipo de decisiones o de medidas, ¿no? Ahora, aquí hay un factor que quiero destacar y le agradezco que me lo recuerde. Si mañana la Corte dice es inconstitucional la declaratoria del estado de emergencia, se caen todas las disposiciones que de ahí en adelante ha dictado el gobierno porque todas dependen umbilicalmente de esa disposición. ¿Sí? Pero puede declarar la constitucionalidad del primer decreto, esto es aquel decreto por el cual declaró el estado de excepción, lo puede declarar constitucional, como venía diciendo, pensaría uno en principio que va a ser constitucional, pero uno de los tantos decretos que después ha dictado podría ser afectado de constitucionalidad, claro. Hay algunos hechos que provocan dudas realmente sobre si son constitucionales o no. La criminalización, por ejemplo, de la persona que salga a la calle. Entendí en algún momento que existe un decreto que lo puede llevar a la cárcel hasta por 8 años. Yo tendría algunas dudas, algunos reparos muy en plano personal en relación con la constitucionalidad de esa norma. Estoy en tanto a la expectativa de ver qué dice la Corte sobre el particular, pero en mi modesta opinión creo que en principio estaría un tanto excedido el presidente de la República en ese punto o en ese tema. Es un tema delicado, digamos, de hilar delgado, de argumentos en pro y en contra. Vamos a ver qué dice la Corte. De eso se trata, de que la Corte mida la constitucionalidad del actuar, del obrar o de los decretos del presidente de la República. Entonces, en la situación que Eduardo creo que me plantea, pues obviamente de eso se trata, de que pueda tener recursos, ¿sí? Por eso ha habido transferencias, por eso ha habido manejo de recursos. Eso no estaba previsto, ¿sí? Por eso es que se ha producido una variación del orden institucional porque se requiere que acuda
a formas no regulares en términos de derecho para poder atender el factor de crisis. Y seguramente compró camionetas y las compró sin licitación y llamó a una concesionaria, qué sé yo, 2, 3, mándeme una cotización, y el mismo día compró y ese mismo día a lo mejor pagó las camionetas. Porque la situación, el estado de excepción le permite tomar medidas con fuerza de ley para poder conjurar los efectos de la crisis. Pero finalmente es el examen de constitucionalidad o de legalidad el que nos va a decir si obró con sujeción o no a los términos constitucionales. Esa es la importancia del control constitucional. Poder limitar, poder medir, poder valorar en términos político-jurídicos si excedió o no las potestades de carácter legislativo que la Carta le da para manejar estos estados de excepción. Bien, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? ¿Ninguna? No, doctor, muchas gracias, muy amable. Bueno, jóvenes, entonces damos por concluido el tema de los estados de excepción y abordemos, creo que la semana entrante es la última clase, según el calendario de evaluaciones, que es la última semana del mes de mayo. Si es así, pues no nos quedaría sino las horas, los minutos de esta noche y la clase de la próxima semana. Agotemos ese tiempo en la presentación de un tema que es igualmente trascendente o importante. Es el tema relacionado con las distintas clases de decretos que puede dictar el presidente de la República. En pasadas oportunidades ustedes me oyeron así muy tangencial rápidamente decir que así como el Congreso expide leyes y de esas leyes la doctrina ha hecho una clasificación, la misma ley, la misma Constitución tipifica, desde que la Constitución habla de leyes estatutarias, orgánicas, cuadro, un sinnúmero de leyes, pues sí. Entonces, así como la Constitución tipifica distintas clases de leyes, amén de la extensión que de esa clasificación ha hecho la doctrina, pues de igual manera en relación con los decretos que expide el presidente de la República, tanto la Constitución como la doctrina se han encargado de decir no todos los decretos son iguales. Hay entre los decretos diferencias sustantivas que nos permiten hablar de distintas clases de decretos expedidos por el gobierno nacional, cuya cabeza es el señor presidente de la República. Entonces, digamos en primer término que, en general, los actos emanados de la rama ejecutiva del poder público suelen denominarse decretos. Todos los actos a través de los cuales opera el gobierno se denominan en principio decretos, que tienen una característica, son actos generales, son actos un tanto impersonales, son actos un tanto abstractos en ese sentido. Formalmente es como si fueran leyes, ¿no? Formalmente es como si fueran leyes. ¿Sí? Porque las resoluciones pueden ser de dos cortes, específicas, individuales. Resolución número 500, por medio de la cual se nombra a Pedro Pérez ministro del Interior. Por resolución número tal, por medio de la cual se le nombra embajador, es decir, referida ya a casos particulares, puntuales o concretos, o también en la doctrina del derecho administrativo, se acepta la expresión resolución para aludir a las regulaciones de carácter general que expiden las empresas prestatarias de servicios públicos. Pero aquí nos vamos a ocupar de lo que llamamos los decretos del presidente de la República, que repito, pueden ser de diferente clase. Y cuando digo de diferente clase es que los podemos valorar con distinta naturaleza jurídica como también con un diferente alcance normativo. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, si ustedes expulgan la Constitución de 1991, decía hace un instante, nos vamos a encontrar con que hay una variedad, una gama de decretos que bien puede expedir el presidente de la República. No todos iguales, por supuesto, que son diferentes en su naturaleza jurídica. ¿Sí? Y la Constitución, bueno, siguiendo aportes doctrinales, en la Constitución del 91 distingue, en primer lugar, dos grandes grupos, dos grandes tipos de decretos. ¿Sí? De una parte, estoy hablando de los que dicta el presidente de la República, por supuesto.
De una parte, dice la doctrina, y así lo acogió la Constitución del 91, existen los decretos que son de contenido legislativo. Y de otra parte, existen los decretos que son de contenido administrativo. Primera gran clasificación de los decretos es en dos grupos. Decretos que son de textura legislativa, decretos que son de contenido o textura administrativa. Entonces esa es la primera gran clasificación. Ahora, estos dos grupos a su vez presentan distintos tipos de decretos y de eso es de lo que nos vamos a ocupar a renglón seguido. En primer lugar, los decretos de textura legislativa, digamos decretos denominados tradicionalmente en la doctrina decretos con fuerza legislativa. Hay algunos autores que le dicen decretos con función legislativa. Pero la verdad, a mí particularmente, bueno, será por la costumbre ya de muchos años, me acomodo, me gusta más y me parece con más contundencia, más expresiva de lo que son hablar de decretos con fuerza de ley. Repito, hay algunos autores que dicen decretos que tienen función legislativa. En el fondo no es sino una simple diferencia mínima de palabras porque conceptualmente son el mismo tipo de decretos. Quiero aquí hacer una reflexión que ya incluso esta misma noche me había paseado sobre ese tema. Lo normal, lo saben ustedes a estas alturas con suficiencia, ni me faltaba que no. Ustedes saben que lo normal dentro del Estado de Derecho es que la función legislativa la cumpla un cuerpo que la Constitución establece con esa función específica. Radica el proceso legislativo en un cuerpo que en el caso nuestro se llama Congreso de la República. En otras sociedades se puede llamar cortes legislativas o parlamento. En el caso nuestro se llama, o asambleas legislativas, dicen también en algunos estados. En el caso nuestro es Congreso de la República, cuerpo del que nos ocupamos en demasía y con suficiente detalle a lo largo de este curso que ya está en sus horas finales. Entonces, eso es lo normal, que el Congreso sea el cuerpo legislativo. Cuando hablamos lo normal es en un Congreso, en Estado, en una sociedad que es regular, no perfecta, pero que vive en tiempo de paz, que se desarrolla, digamos, en términos ordinarios, regulares, que así tenga circunstancias anormales, digamos, vive una cierta vida con normalidad, con tranquilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo normal, que el Congreso sea el cuerpo legislativo. Y eso es lo característico del Estado de Derecho en términos generales. Muchas veces he dicho, lo recuerdo esta noche, que en el Estado de Derecho el cuerpo que por naturaleza es legislativo es el Congreso de la República. Por excelencia, dice por algún autor, ¿sí? Que es la excelencia, lo supremo, lo máximo, ¿sí? Es el cuerpo legislativo, el Congreso de la República en los Estados de Derecho en tiempos de normalidad. En tiempos de normalidad. Porque ¿qué puede ocurrir? Lo que estamos viviendo. Que se presenten unas circunstancias de anormalidad, una guerra exterior, ¿sí? Que se presenten otros hechos que cambien la situación y que lleven a que disposiciones con fuerza de ley sean expedidas por el presidente de la República. No necesariamente los estados de excepción, esa es una de las posibilidades. Entonces vamos a ver aquí cuáles son los decretos que están comprendidos bajo el concepto de fuerza de ley, es decir, decretos que son como si fuesen leyes. ¿Sí? Cuando hablamos de decretos con fuerza de ley, estamos hablando de decretos que, ya lo decía también hace un instante, que material, que sustantivamente, que cualitativamente, que en su contenido es como si fuesen leyes expedidas por el Congreso de la República. Ese es el alcance de la expresión fuerza de ley. Y también lo recordaba al comienzo de la charla esta noche, son decretos
que si los ponemos en la pirámide de Kelsen, tienen que estar sentados al lado, en el mismo piso, en el mismo peldaño, con las leyes que expide el Congreso de la República. Porque, como mencionábamos al comienzo, la textura de esos decretos, valga decir, el contenido es de alcance o de carácter legislativo. En los estados de excepción, ¿sí? Y no solamente en los estados de excepción, en otras eventualidades que las vamos a detallar a continuación, el presidente se puede volver legislador, por eso dicta decretos con fuerza de ley. Es otra de las características que también a lo largo del semestre hemos destacado, hacen del presidente de la República la figura preeminente en el sistema político nuestro. Hablamos de que tenemos un sistema presidencial y a veces un sistema presidencial configurado en exceso, porque es que llegamos a extremos como estos, que el presidente de la República se puede volver legislador con una cantidad de poder, con una cantidad de potestades, que si no se controlan, puede terminar desfigurado constitucionalmente el Estado. Entonces, cuando aludimos a decretos con fuerza de ley, que es el primer gran grupo, estamos diciendo, lo repito nuevamente y lo repito para mejor comprensión conceptual del curso, decretos que si los comparamos con las leyes están en el mismo plano de igualdad. Digo, en el mismo plano de la pirámide de Kelsen. Y cuando yo, y decía hace un instante también, utilizo con mayor frecuencia, me siento más cómodo, creo que llego más al fondo de lo que quiero uno expresar. Cuando dice decretos con fuerza de ley, estamos significando que la naturaleza de esos decretos, a partir del texto de su contenido, son decretos, como lo advertí a propósito de la característica de los decretos legislativos, que pueden derogar o pueden suspender, en el caso de los efectos de los decretos legislativos, o puede regular, como si fuesen leyes, una situación que hasta el momento estuviese vacía desde el punto de vista legislativo. Es decir, son verdaderas leyes todos los decretos que el presidente dicta bajo la denominación de decretos con fuerza de ley. Es la característica, digamos, en términos generales, de los decretos con fuerza de ley. Ahora bien, la Constitución de 1991 nos enseña 5 grandes tipos de decretos con fuerza de ley que puede expedir el presidente de la República. En primer lugar, primer tipo de decretos legislativos que dicta el presidente, perdón, primer tipo, y excúsenme la impropia mención que he hecho. Primer tipo de decretos con contenido o con fuerza de ley que dicta el presidente de la República. Primer tipo de decretos son los llamados decretos leyes. Decretos leyes. Voy a tratar de hacer una especie de cuadro temático, ¿sí? Decía hace un instante, 2 tipos de decretos. Decretos de textura legislativa, decretos de textura administrativa. Esos son inicialmente los 2 primeros grandes grupos. Tomamos el primer grupo, los decretos legislativos. Perdón, los decretos con fuerza de ley. Excúsenme la confusión. La errada denominación. Decretos con fuerza de ley. El primer gran grupo. Digo, a la luz de la Constitución del 91 hay 5 clases de decretos que tienen fuerza de ley. Es decir, 5 tipos de decretos que son como si fuesen leyes de la República. Vean ustedes la potestad legislativa del presidente de la República. No es cualquiera, no es una cosa pues de poca monta, ¿no? 5 tipos de decretos, 5 momentos, 5 oportunidades que el presidente puede, a las que puede acudir para actuar como legislador. La primera de esas, voy a tomar el dedo gordo, la primera de las 5 eventualidades de decretos con fuerza de ley es la que acontece por virtud del artículo 150, numeral 10 de la Carta. ¿Quiere alguien, por favor, recordarme el texto de esa disposición? ¿Qué dice el artículo 150, numeral 10? A ver, ¿quién me ayuda con su lectura? Supongo que todos tienen la Constitución en la mano y que todos están despiertos, me imagino.
estoy buscando. Bueno, señorita. ¿Artículo qué, profe? 150 numeral décimo. Son funciones del Congreso de la República que cumple a través de leyes. ¿Qué dice el numeral décimo? Revestir, Sí, sí, revestir hasta por 6 meses al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. suficiente, señorita, muy amable. Suficiente, le agradezco. ¿Qué nos dice el artículo? Que el Congreso puede, mediante una ley, esto lo vimos cuando hablamos de las clases de leyes y de las funciones del Congreso de la República, cuando hablamos de las clases de leyes, porque esta es una ley especial también. Es una ley en que el Congreso se despoja de sus competencias. Eso lo hacen todas las leyes, no. Por eso la doctrina dice, este es un tipo de ley. Pues bien, ¿qué dice el numeral que la señorita amablemente nos ha leído? Que el Congreso puede, en los términos en que el artículo lo indica, despojarse de su competencia legislativa y cedérsela al presidente de la República hasta por un máximo de 6 meses para que el presidente legisle sobre el tema que la ley le indica. Entonces el Congreso no legisla, simplemente el Congreso le dice, le concedo facultades extraordinarias. ¿Por qué extraordinarias? Porque lo normal es que legisle el Congreso, lo extraordinario es que legisle el presidente. Pero es constitucional que el Congreso se pueda despojar de esa facultad. Entonces, lo que está diciendo, repito, el artículo leído es que el Congreso se despoja de su competencia legislativa, lo que hace mediante ley de facultades extraordinarias, y habilita al presidente para que él legisle sobre el tema que previamente el presidente les haya indicado que considera necesario sea objeto de legislación o de regulación por parte de él y no por parte del Congreso. Como lo vimos en su oportunidad, pues esta es una facultad que puede tener el Congreso, pero que requiere que el gobierno la solicite y le explique el por qué es conveniente que quien legisle sea el presidente y no el Congreso. Digamos, razones de carácter técnico, razones de mejor conocimiento, en fin, qué sé yo, ¿sí? Razones de poder actuar de pronto si se quiere con alguna celeridad o prontitud, en fin. Y el Congreso, pues en su soberanía determina si le presta o no esa competencia legislativa. Se la prestó. Quiere decir que lo habilitó hasta por 6 meses para que en ese tema específico el presidente legisle, dicte decretos con fuerza de ley, que también se denominan decretos extraordinarios por la razón que ya dicté. Pero son decretos con fuerza de ley que técnicamente, ojo compañeros, técnicamente esos decretos se denominan decretos leyes. Decretos leyes es el nombre técnico. Es la denominación constitucional. ¿De cuáles decretos? De los decretos con fuerza de ley que el presidente de la República dicta con fundamento en el artículo 150, numeral décimo de la Constitución. Si uno preguntara cuáles son los decretos que se denominan leyes, los que dicta el presidente de la República con fundamento en las facultades extraordinarias que el Congreso le concede por virtud del artículo 150, numeral décimo de la Constitución. Una respuesta más que suficiente. ¿Sí? Una respuesta más que suficiente. Entonces, el presidente se vuelve legislador con carácter extraordinario, dicta normas con fuerza de ley, valga decir, como si fuesen leyes de la República, que técnicamente es el primer tipo de leyes con fuerza, de decretos con fuerza de ley. Técnicamente la Constitución bautiza como decretos leyes. Decretos leyes. Esos decretos tienen unas características, por supuesto, ¿no? Los decretos leyes tienen unas características. ¿Cuáles son esas características? Primero, esos decretos sí perduran en el tiempo. El presidente legisló, hizo uso de la facultad extraordinaria y sacó decretos con fuerza de ley, valga decir, dictó decretos leyes. Pues esos decretos es como si fuesen leyes, no tienen límite en el tiempo hasta cuando el Congreso le dé por modificarlas. Pero son, en ese sentido, temporalmente, no tienen limitación, son exactamente iguales a una ley de la República, amén de que cualitativamente tienen contenido legislativo. Segundo, aquí también es importante tener en cuenta esto. El presidente puede hacer uso de esas facultades extraordinarias, esto es, puede dictar decretos ley sobre temas indistintos,
sobre el tema que le pidió al Congreso que le prestara su competencia legislativa. Pero la Constitución advierte ahí en ese numeral que nos leía la compañera hace un instante, que si bien le puede prestar competencia legislativa, le prohíbe expresamente al Congreso que se despoje de su potestad legislativa cuando se trate de pretender expedir leyes estatutarias, es decir, las leyes a que se refiere el artículo 152, cuando se trate de expedir leyes marco, las leyes a que se refiere el numeral 19 del 150, o cuando se trate de crear impuestos, porque los impuestos en tiempo de paz, dice la Constitución, solo los puede crear el Congreso de la República. Solo los puede crear el Congreso de la República. O sea que en estos temas, 3 últimos temas que he mencionado, no puede el presidente dictar decretos con fuerza de ley, valga decir, no puede dictar decretos ley, porque la Constitución no le permite al Congreso despojarse de esa facultad. En los demás temas sí. En los demás temas sí. Ah, por supuesto, para expedir códigos también, lo dijimos en su oportunidad. No puede despojarse el Congreso de competencia legislativa en favor del gobierno para que éste dicte códigos. En los demás temas, salvo esas excepciones, las excepciones son puntuales, en lo demás, lo que no esté comprendido dentro de las excepciones, bien puede el Congreso despojarse de la titularidad del Poder Legislativo y el presidente dictar decretos leyes. Finalmente, esto es importante, esto es importante, esto es importante, el que, como dice el dicho, al buen entendedor, pocas palabras. Alguien me está leyendo ya con inteligencia y sabe el por qué estoy enfatizando cuando digo esto es importante. El control constitucional de los decretos leyes, lo ejerce la Corte Constitucional. Señorita o algún compañero que me ayude con la lectura del artículo 241, numeral 5 de la Constitución. Alguien, por favor, que me ayude con la lectura de ese texto. 241, numeral 5. Me apoya muchísimo. 241, numeral 5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 150, numeral 10 y 341 de la Constitución. Bueno, por el momento, le agradezco mucho. Por el momento, la primera parte del texto leído. La Corte Constitucional tiene dentro de funciones, a la luz del numeral 5 del artículo 241, conocer de las demandas de inconstitucionalidad que los ciudadanos presentemos. Ese mecanismo de control constitucional, ustedes saben cómo se denomina, acción pública de inexequibilidad, que los ciudadanos presentemos contra los decretos ley, porque dice contra los decretos que dicte el presidente de la República con fundamento en el numeral 10, artículo 150. Entonces, resumo, el control constitucional de los decretos ley, que son el primer tipo de decretos con fuerza de ley, lo ejerce la Corte Constitucional. ¿Por qué razón? Se pregunta. Pues porque en el fondo es como si fuesen leyes y el control de constitucionalidad de todas las leyes lo ejerce la Corte Constitucional. Entonces lo que ha hecho aquí el constituyente es decir, pues si las decretos leyes son como si fuesen leyes, pues también la Corte ejerce el control constitucional de esas leyes. Pero es que resalto este tema por lo siguiente, porque no todos los decretos que dicta el presidente son susceptibles de control constitucional por la Corte. La excepción es el control constitucional por parte de la Corte, porque lo ordinario es que el control constitucional lo haga el Consejo de Estado y no la Corte. Por eso resalto y enfatizo como característica de los decretos ley que el control constitucional lo haga la Corte Constitucional. Es más, todavía ahondo el tema. No todos los decretos con fuerza de ley son sujetos de control constitucional por la Corte. Hay algunos que no. Pero este sí, los decretos técnicamente llamados ley, mis queridos jóvenes,
que es el primer tipo de decretos con fuerza de ley. La mano, decretos con fuerza de ley, el primer tipo, los llamados técnicamente decretos ley, que son los del artículo 150, numeral 10º. Una de sus características es que el control constitucional lo hace la Corte Constitucional, según reza el texto que el compañero nos ha leído hace un instante. ¿Alguna pregunta sobre el tema de los decretos ley? No, señor. Segundo tipo de decretos, vuelvo a la mano de decretos con fuerza de ley. Segundo tipo de decretos con fuerza de ley, los llamados técnicamente decretos legislativos. ¿Cuáles son esos decretos legislativos? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué llamamos decretos legislativos? De estado, los que son esto, de estado de sesión. Correcto, los decretos legislativos, Jorge Armando creo que es el que me está hablando. Sí. Los decretos, le agradezco Jorge Armando, los decretos legislativos son, así se denominan técnicamente, constitucionalmente, todos los decretos que el presidente de la República dicta en relación con los estados de excepción. Tanto el decreto por el cual declara el estado de excepción como todos los demás decretos que dicta con fundamento en ese estado de excepción se denominan decretos legislativos. Aquí hay que aguzar la claridad de los conceptos porque las denominaciones lo pueden llevar a unas confusiones. Unos son los decretos leyes y otros los decretos legislativos. Ambos tipos de decretos forman parte de la familia de decretos con fuerza de ley, es decir, son decretos que como tal son leyes de la República. Desde luego, cada tipo de decretos con las características que he enunciado. En relación con los decretos ley citados en instante, ¿qué características tienen? Y en relación con los decretos legislativos, a propósito del repaso que hicimos del tema de los estados de excepción, pues mencionamos también, digamos, las principales virtudes, las más notorias características que tienen los decretos legislativos. Síntesis. ¿Cuáles son los decretos legislativos? Aquellos que dicta el presidente de la República con fundamento en los estados de excepción regulados en los artículos 212 a 215 de la Constitución. ¿Qué características tienen esos decretos? Bueno, en primer lugar, todas aquellas a que se refiere el artículo 214 de la Constitución. En segundo término, ya lo habíamos dicho, pero enfaticémoslo aquí un poquito más, más explayados, el control constitucional de los decretos legislativos lo ejerce la Corte Constitucional. Porque así lo dice la Carta en el marco de los decretos 212 a 215, ahí habla de que el control constitucional lo hace la Corte, decíamos hace un instante, dentro de las 24 horas siguientes debe enviarle el gobierno los decretos a la Corte para que proceda al juicio de constitucionalidad. Pero además que se me hizo la Constitución, además porque el artículo 241, creo que numeral séptimo, si mal no estoy, sí, ¿quién quiere leer el numeral séptimo, por favor, del 241? Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. Es decir, todos los decretos legislativos que son los que dicta el presidente con fundamento en los estados de excepción, el control constitucional de esos decretos lo ejerce la Honorable Corte Constitucional, porque la competencia le es radicada en el artículo 241, numeral séptimo. Tema al que ya me había referido. Resalto, sí, y digo resalto porque ya lo había mencionado, que este es un control que se denomina control automático. ¿Por qué automático? Porque la denominación se explica por virtud de el mandato que la Corte le impone al gobierno de mandar a la Corte los decretos para que la Corte
inicie el proceso de revisión de constitucionalidad. Automáticamente debe producirse eso. Y puede ser oficioso en la eventualidad en que el gobierno se niegue a mandar los decretos o no lo haga dentro del término de las 24 horas siguientes. Decimos oficioso porque la Constitución, en los artículos 212 a 215, dice que si el gobierno no envía los decretos en el término que indica de las 24 horas, la Corte puede aprehender de oficio, valga decir, tomar o iniciar oficiosamente, sin que nadie se lo solicite, potestad de la Corte, el proceso de constitucionalidad. Entonces, fíjense aquí que yo resalto dos características en relación con el control de constitucionalidad. Los decretos ley son susceptibles de control constitucional por la Corte por vía de acción pública de inexequibilidad, porque cuando miramos el ordinal quinto dice decidir de las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos. Si no hay demanda de inconstitucionalidad por un ciudadano de un decreto ley, pues la Corte no podrá revisarlo, porque no tiene competencia oficiosa para hacerlo. En tanto que en los decretos legislativos el control es automático, es decir, no requiere demanda de nadie. Opera porque así lo estableció el constituyente y es oficioso si no se cumpliere con el gobierno con el deber de poner en la Corte esos decretos para su pronto juicio de constitucionalidad. Entonces tiene esa particularidad o esa característica, esos decretos legislativos en materia de control constitucional. Bueno, las características de los decretos, de los decretos legislativos, pues creo que ya no hay que volver a repetirlas. Las enunciamos hace un instante, la temporalidad, la vigencia que tienen, los efectos en términos generales que se pueden inferir de la regulación que traen los artículos 214 o 212 al 215, por manera que no haya ahí ninguna dificultad. Esos decretos, pues también señalamos, cuando el Congreso los quiera modificar, bien puede modificarlos, por manera que no tienen, digamos, mayor dificultad en eso. ¿Qué examina la Corte? Por supuesto, estarán ustedes preguntando, bueno, y cuando hace el control constitucional, ¿qué examina la Corte? En primer lugar, los requisitos formales de que habla el artículo 214. Firmaron el decreto todos los ministros, y todas esas demás puntualizaciones que el artículo 214 hace en lo que atañe a la expedición del decreto. Pero desde luego, y es lo que trasciende, es el examen cualitativo del decreto. Es decir, su contenido es constitucional. Y es constitucional no solamente en cuanto no pretermita una de las disposiciones constitucionales violatorias de un derecho fundamental, por ejemplo, sino en cuanto es constitucional en cuanto el decreto que desarrolla el estado de excepción esté vinculado a la razón que dio lugar a la declaratoria del estado de excepción. Esos son aspectos de conexidad que la Corte Constitucional examina al momento o en la oportunidad en que le corresponde ejercer control constitucional. Entonces, ese es el segundo tipo de decretos con fuerza de ley que dicta el presidente de la República en esta segunda eventualidad con fundamento en los estados de excepción. Tercera eventualidad en que el presidente dicta decreto con fuerza de ley es aquella a la que se refiere el artículo 341 de la Constitución Nacional en cuanto alude al Plan Nacional de Desarrollo. Permítanme, lo busco aquí porque ese es un artículo un tanto largo. Voy a buscar aquí en la Constitución la parte pertinente, pero ustedes lo pueden ir haciendo allá. Miren el artículo 341 de la Constitución, que es el artículo por el cual la Carta reglamenta lo pertinente a la expedición o formulación del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? Entonces, para ubicarnos un tanto en el texto del artículo, cuya lectura total me parece innecesaria porque es un artículo largo, dice el penúltimo párrafo. ¿Ya se ubicaron? El penúltimo párrafo dice, bueno, el Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes.
En consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores. Con todo, en las leyes anuales de presupuesto se podrán aumentar o disminuir las partidas y recursos aprobados en la ley del plan. Bueno, hasta aquí disposiciones técnicas de la elaboración de la ley del plan. Viene lo que me interesa. Si el Congreso no aprueba el plan de inversiones públicas, estamos hablando de lo que llamamos el Plan Nacional de Desarrollo, que se denomina también Plan de Inversiones Públicas. Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de 3 meses después de presentado por el gobierno, en un término de 3 meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley. Entonces ahí está la tercera eventualidad en que el gobierno puede dictar decretos con fuerza de ley. En este caso, tiene una denominación especial. Si los primeros son decretos leyes y los segundos decretos legislativos, este es un decreto por ser puntual y específico que se denomina simplemente decreto para poner en vigencia el Plan de Inversiones Públicas o Plan Nacional de Desarrollo. Resumo, ¿a qué alude el artículo que he leído? A que cuando el gobierno presenta el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual debe hacerse al iniciar cada cuatrenio, en los términos en que la ley y la Constitución le permiten, presenta el Plan Nacional de Desarrollo, el Congreso tiene 3 meses, puntualmente lo dice la Constitución en el texto que leí, para decidir si aprueba o no aprueba o qué cambios le introducen al Plan Nacional de Desarrollo. Cambios que están supeditados a que el gobierno los acepte, ¿no? Porque si el gobierno no lo acepta, el Congreso por sí no puede introducirle modificaciones. Entonces, llegaron los 3 meses y el Congreso no expidió la ley por la cual aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, se le acabó la competencia al Congreso. No puede decir el Congreso, no, espérenme 8 días, 15 días más, un mesecito más, ¿no? El término es puntual, el legislador le fijó un término, el constituyente le fijó un término puntual al Congreso. 3 meses tiene usted, señor Congreso. ¿Por qué razón? Entre otras causas. Porque es la única manera de evitar que el Congreso dilate la expedición de un Plan Nacional de Desarrollo y se gaste los 4 años y el presidente pase los 4 años sin poder ejercer o ejecutar ninguna acción de gobierno, las acciones prioritarias, las políticas públicas que deben estar contenidas en los planes nacionales de desarrollo. Por eso una vez se posesiona el presidente debe presentar el Plan Nacional de Desarrollo y por eso el Congreso tiene máximo un término de 3 meses. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? Si el señor Congreso no aprueba esa ley del Plan Nacional de Desarrollo en máximo 3 meses, el gobierno puede expedir por virtud de un decreto especial que se llama decreto para poner en vigencia el Plan de Inversiones Públicas, ese plan de desarrollo, y ese decreto tiene fuerza de ley. Valga decir, es como si hubiese sido una ley expedida por el Congreso de la República. Primera eventualidad de decretos con fuerza de ley, los decretos leyes. Segunda eventualidad, los decretos legislativos. Tercera eventualidad, el decreto que se expide con fundamento en el artículo 341, Plan Nacional de Desarrollo. Eso sería suficiente para responder una pregunta si ese fuese un interrogante en una evaluación cualquiera, en un examen del curso, en un preparatorio, en donde ustedes quieran. Esa sería una respuesta perfectamente suficiente. Entonces, ahí van las 3 disposiciones. ¿Y quién ejerce el control legislativo? Creo que era Jorge Armando el que estaba leyendo antes el numeral 7º del artículo 241 de la Constitución, y ahí a la par señala que el control automático sobre los decretos legislativos lo ejerce la Corte. A renglón seguido, igualmente señala el artículo 241, perdón, en el numeral quinto, cuando habla del control constitucional de los decretos ley, dice, y 341 de la Constitución, control que puede ejercer por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación. De manera que si el gobierno expide el Plan Nacional de Desarrollo por medio de decreto, porque el Congreso no lo hizo mediante la ley como es lo normal, el Congreso lo expide
por virtud de decreto con fuerza de ley, el control de constitucionalidad de ese decreto, que es como si fuese ley, lo ejerce la Corte Constitucional, porque el numeral quinto del artículo 241 de la Carta le atribuye esa competencia. Entonces, ese es el tercer tipo de decreto con fuerza de ley, cuyo conocimiento en materia de control de constitucionalidad igualmente ejerce la Corte Constitucional. Decretos leyes, decretos legislativos y decreto especial del artículo 341 son todos decretos con fuerza de ley, cada tipo de decretos con sus características, pero todos con una característica común hasta el momento. El control de constitucionalidad de esos decretos lo ejerce la Corte Constitucional. Bueno, jóvenes, dejemos ahí en suspenso el tema de esta noche porque se nos agotó el término de la clase. Creo que también ha sido suficiente para ustedes la fatiga ya. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud en relación con los temas tratados? No, señor. No, claro. Bueno, quiero recordarles los trabajos de seguimiento. En esta semana se vence el término, hasta el 15 de mayo el plazo. Por favor, para que lo vayan remitiendo. ¿Hasta cuándo, profesor? Hasta el 15 de mayo. 15, listo. Para que también yo tenga unos días para poderlos consultar. Ya he recibido de algunos grupos, de este tal vez no todavía, pero de algunos grupos ya he recibido trabajos y aprovecho esta cuarentena para mirarlos con algún detenimiento. Entonces les agradezco irlos enviando, hacérmelos llegar para pues que no se presenten problemas de temporalidad, porque ya después con caracteres temporales pues, se nos complica el asunto. Bien, jóvenes, nos vemos dentro de 8 días, creo que es la última clase. Aspiro a concluir el tema de los decretos que dicta el presidente de la República. Y consulto, pregunto al grupo, entendería que la evaluación del tercer corte es dentro de 15 días, es decir, en la última semana del mes de mayo. ¿Sí es así o estoy equivocado? Sí, señor. Así es, profe. Bien. Está claro que para la evaluación final entra toda la materia que vimos a lo largo del semestre. Está claro que es una evaluación de 25 preguntas que pondré en la plataforma para respuesta de selección múltiple. Está claro que ese examen dura máximo 40 minutos. Entonces, esas son las reglas de juego. Nos veremos dentro de 8 días. Les agradezco mucho su presencia, su participación, su interés en la clase y les deseo muy buena noche. Que descansen. Gracias, profe. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.